Hoy te voy a hablar del caso de contacto de Udo Wartena. En mayo de 1940, Udo se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el 25 de septiembre de 1932, a los 29 años. Y William Lestico realizó la ordenanza. Fue misionero de tiempo completo por 2 años, apartado a los 32 años, 3 años después, el noviembre 13 de 1935 y sirvió hasta enero 12 del 38, apartado por el apóstol Richard R. Lehman. Y para tu conocimiento, 2 años después de su misión, tuvo una experiencia que voy a relatar. Y el siguiente año se casó con Donna Vivian Stutter, quien murió en el 2006. Ella. Se casó con ella el 17 de agosto del 41. Hay relatos ovnis que nacen del sensacionalismo y otros nacen del silencio. El caso de Udo Wartena pertenece al segundo grupo. No buscó fama, no escribió libros, no recorrió conferencias, no monetizó su historia. Udo Wartena era miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un asombroso encuentro extraterrestre ocurrió. Y esto pasó 7 años antes del avistamiento de Roswell o Kenneth Arnold. Y puede ofrecer nuestra mejor oportunidad hasta ahora para entender de dónde vienen algunos ovnis y por qué visitan nuestro planeta. Durante más de 2 décadas, Udo Wartena, un inmigrante holandés que vivía en el oeste de los Estados Unidos, mantuvo en secreto lo que le había sucedido una mañana de primavera de mayo de 1940, sin siquiera decírselo a su esposa por décadas. Antes de morir en 1989, finalmente se lo contó a 2 amigos y luego escribió los detalles de su experiencia para que no se perdieran. La experiencia de Udo Wartena no solo tuvo lugar durante el día, sino que explicó un contacto extraterrestre íntimo, abierto con un testigo reciente. La siguiente información viene a partir de 2 relatos manuscritos y uno mecanografiado de Udo, así como de recuerdos verbales obtenidos a través de entrevistas con un puñado de amigos cercanos y familiares en quienes confió. El encuentro de Udo tuvo lugar a media mañana de principios de 1940, en mayo, en su concesión minera, en el bosque cerca de la base de la montaña de Boulder, a poca distancia del lago Canyon Ferry, cerca del pequeño pueblo de Townsend, al sureste de Helena, en Montana. Udo, un minero de 37 años de origen holandés, trabajaba en la zona a tiempo parcial para la compañía minera del noroeste. Durante el mes anterior había encontrado un depósito glaciar al pie de la montaña que mostraba indicios de mineral aurífero y empezó a trabajar en el yacimiento en su tiempo libre y primero limpió una zanja vieja y abandonada que rodeaba la ladera de la montaña cuando de pronto oyó un zumbido que al principio interpretó como una aeronave que sobrevolaba la zona ocasionalmente desde la base de Great Falls, en el norte. Al principio, Udo no prestó atención al sonido, pero al ver que el ruido continuaba, vio un gran objeto en forma de disco de unos 10 metros de alto y unos 30 metros de ancho. Flotaba a poca distancia, justo encima del prado donde había construido su presa. Udo lo describió como 2 platos de sopa, uno invertido sobre el otro y un color similar al acero inoxidable. Inmediatamente se bajó una escalera circular con un fondo sólido que formaba parte del casco de la nave y un hombre descendió y comenzó a caminar hacia él. Como estaba más que interesado, escribió Udo más tarde, fui a su encuentro. Se detuvo cuando estábamos 3 o 4 metros de distancia. Era un hombre apuesto, de mi misma edad. Vestía un mono gris claro, un tam, término común en aquella época derivado de tam o shanter, una gorra circular del mismo material en la cabeza y en los pies, y zapatillas o mocasines. El hombre se acercó y le estrechó la mano, disculpándose por no saber que había alguien en la zona, explicando que no era su costumbre interrumpir ni dejarse ver. Me preguntó si les importaría que trajeran agua, y como no entendía por qué, dije, claro. Entonces hizo una señal y bajaron una manguera o tubería. Su inglés era como el mío, pero hablaba despacio, como si fuera un lingüista y tuviera que elegir palabras. El hombre le preguntó a Udo qué hacía y se lo explicó. Cuando le preguntaron a Udo si estaría interesado en subir a bordo, lo hizo de buena gana y sin ningún temor. Al meterse debajo de la nave, Udo describió el zumbido como no muy fuerte, aunque parecía atravesarte. Una vez dentro, el sonido apenas se percibía, salvo el que subía por la escalera. Entramos en una habitación de unos 3 por 4 metros, con una puerta corredera ajustada al fondo, iluminación indirecta cerca del techo y bonitos bancos tapizados a los lados.
Ya había un hombre mayor en la habitación, vestido con sencillez, pero con el pelo blanco como la nieve. Entonces me di cuenta que el pelo del joven también era blanco. Udo lo describió como joven y de aspecto fuerte, con la piel clara, casi translúcida. Quizás esto explique la curiosidad de que Udo parezca haberles preguntado la edad, incluso antes de preguntarle su origen. Claramente había algo en su apariencia que incitaba a tal pregunta. Los hombres respondieron que uno tenía unos 600 años, como medimos el tiempo, y el otro más de 900. Le informaron que conocían más de 500 idiomas y que estaban aprendiendo el nuestro y mejorándolo constantemente. Cuando les preguntaron por qué querían sacar agua del arroyo y no del lago, el joven respondió: el agua era buena y estaba libre de algas, como si lo hubieran sacado antes, y era conveniente. Muchos años después, Udo le indicó a un familiar que el hidrógeno extraído del agua era de hecho el combustible de la embarcación. Udo preguntó entonces qué causaba el ruido de la nave, y no solo le mostraron el mecanismo que impulsaba el disco, sino que también le ofrecieron lo que parece ser una discusión completa y abierta del principio involucrado, con las siguientes palabras: como habrán notado, flotamos sobre el suelo, y aunque el suelo se inclina, la nave está nivelada. Hay dos volantes en el borde exterior, uno girando en sentido de un lado y el otro en el opuesto, explicando que esto le da a la nave su propia gravitación, o mejor dicho, supera la atracción gravitatoria de la Tierra y otros planetas, el Sol y las estrellas, mediante la atracción de las estrellas y los planetas, para que se desplace como se navega sobre hielo. Una analogía interesante. En otra parte, Udo describió los volantes o anillos como de aproximadamente 1 metro de ancho y varios centímetros de grosor, separados por varillas accionadas por motores y junto a una batería de unidades similares o transformadores alrededor del perímetro interior de la nave circular. También le dijeron que la nave podía enfocar una estrella distante y usar su energía para desplazarse por el espacio a velocidades superiores a la luz. Citó: saltando sobre las ondas de la luz. Esas explicaciones de 1940 parecen sorprendentemente similares al método de propulsión que Robert Lazar afirmó haber aprendido mientras trabajaba en naves extraterrestres en posesión del gobierno estadounidense en el Área 51. Cabe mencionar. Les pregunté, dijo él, volviendo, de dónde sacaban la energía para hacer funcionar una nave tan grande, y dijeron que del sol y las estrellas, y que la almacenaban en baterías, aunque solo para emergencias. Llevaban otra fuente, pero no me explicaron cómo se generaba energía. Al preguntarle de dónde venían, le dijeron que vivían en un planeta lejano, cuyo nombre, desafortunadamente, Udo no registró, y señalaron en su dirección. Udo preguntó cuál era el propósito de venir a la Tierra. Bueno, dijo, como habrán notado, nos parecemos mucho a ustedes, así que nos mezclamos con su gente, recopilamos información, dejamos instrucciones o brindamos ayuda cuando la necesitaban, explicando que monitoreaban el progreso y retroceso de nuestras sociedades. El hombre afirmó que vivían entre nosotros de vez en cuando, una clara indicación de vigilancia alienígena encubierta a largo plazo desde 1940. Udo escribió que no entendía qué significaba brindar ayuda cuando la necesitan, pero no le pareció apropiado indagar más al respecto. Cuando Udo preguntó si acerca qué es lo que sabían acerca de Jesucristo y del sacerdocio, le respondieron que quisieran hablar de estas cosas, pero no pueden. No podemos interferir de ninguna manera. Parece ser que el tema de religión y sistemas de creencias sería el único que los extraterrestres se negarían a abordar. Durante su estancia a bordo, al comenzar a abordar la nave, le sugirieron a Udo que no se lo dijera a nadie, ya que nadie le iba a creer en ese momento, pero años después podría contar esta experiencia. Al alejarme de la nave, dijo, subieron la escalera, y cuando me alejé unos 200 pies, que son como aproximadamente 80 metros, me di la vuelta y se habían abierto varias portillas más, y aunque no veía a nadie, estaba seguro de que ellos sí me veían. De todos modos, los saludé y la nave se fue. Se elevó en línea recta y pasó por los árboles y desapareció. Como no llevaba reloj, no sabía con certeza cuánto tiempo estuve con ellos, pero según el sol, era alrededor del mediodía o unas 2 horas más. Udo relató más tarde cómo algún tipo de energía había permeado completamente la zona y que perdió la fuerza durante varias horas y no pudo caminar.
Cuando finalmente recuperó las fuerzas, se dirigió al lugar donde había estado la enorme nave, encontrando solo hierba aplastada donde había descansado la escalera que bajó, como evidencia única. Más tarde, todavía abrumado por su inesperada experiencia, regresó al campamento base. Como dije y como mostré, todo esto se encuentra en Family Search. Voy a dejar el link abajo y esa es la conclusión. El caso de Udo nos enseña que hay humanos en todo el universo. Hay una porción de ellos, de los que viven fuera de la tierra, que están alineados con Dios. Quienes obedecen sus leyes no pueden hablar de religión porque obedecen doctrina y convenios. No hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Así que aunque luzcan un poco diferente o más blancos o con los ojos diferentes, siguen siendo humanos. Estas características suceden por la cercanía del sol y otros factores externos que no comprendemos, pero siguen siendo de la misma raza humana. Algo interesante a notar es que como no viven aquí, no tienen el derecho de ministrar aquí. Así que desde 1947 hay muchos casos en todo el mundo acerca de avistamientos ovni. Dentro de la teoría del evangelio se entiende que pueden venir a visitar, a observar, y hablando solamente de los que están alineados con Dios, pero no pueden ministrar. No obstante, ha habido casos y veremos de otro tipo de seres que son inteligencias entre nosotros y Dios que desobedecen. Y veremos más investigación al respecto. Por ahora, cabe concluir únicamente, de nuevo, que no hay otros seres que puedan venir a ministrar a la tierra más que aquellos que han vivido o vivirán en esta tierra. Así que cuando venga algún otro ser y te diga, yo te voy a enseñar la manera de poder ascender, el Señor ha establecido un lineamiento. Hay profetas y apóstoles que dan la doctrina. Hay, cuando se requiere, ángeles que bajan de los cielos para poder ministrar a los hombres y ayudarnos y enseñarnos. Pero todos ellos han sido humanos de esta tierra. Si humanos de otras tierras no pueden venir a enseñarnos, mucho menos ningún otro ser que no se vea similar a nosotros, a la imagen de Dios, que no sea creado a su imagen y semejanza. Y, como dijo Cristo, tiene que haber nacido en esta tierra. Mi intención es que tú, con la luz del Evangelio, sepas discernir esos eventos que estadísticamente han incrementado desde 1947. Si tú has tenido una experiencia similar, te invito a que en oración busques al Señor preguntando acerca de este tema, que tú busques en las Escrituras y que tú obtengas revelación en el templo. El Señor, como dijo Elder Maxwell, para los que están poniendo atención, el Señor está regalando los misterios del universo. Soy la voz de amonestación. Hasta la próxima.